Bueno, esto es para la cátedra Procesos Políticos y Económicos Mundiales, a cargo de Marcelo Combi. Yo soy Julián Denaro, amigo de Marcelo Combi, economista, autor de 6 libros y 2 libros nuevos que estoy escribiendo, doctorando en Ciencias Económicas, casi psicólogo porque me estoy por graduar de mi segunda carrera, y analista económico en algunos programas de radio y televisión. Y me convoca el titular de la cátedra, Marcelo Combi, para que explique cuestiones vinculadas a la deuda. El endeudamiento visto y entendido como una herramienta, como un instrumento de dominación, ¿no es cierto? Y para eso es importante recorrer la historia y bueno, hay muchos momentos históricos en los cuales uno podría decir, bueno, empiezo de acá o acá o acá o acá. A mí me gusta, porque está vinculado con nuestra historia, arrancar en 1711, con el plan para humillar a España escrito en Gran Bretaña. Dice: yo propongo enviar durante el próximo octubre 8 buques de guerra con suficientes grandes transportes y suficientes hombres que estén en condiciones de atacar, o más bien tomar, Buenos Aires. La fertilidad de este feliz país excede lo creíble. Son las llanuras más grandes del mundo y están tan cubiertas de ganado que solo pueden creerlo aquellos que lo ven con sus propios ojos. Esta corta descripción demuestra suficientemente la generosidad, tanto de su clima como de su suelo, y puedo fácilmente persuadir que esto, en relación con el comercio de Gran Bretaña, es de la mayor importancia que hay bajo el cielo. Como ven, hay una relación casi que indivisible entre los planes de dominación y la descripción de la riqueza, ¿no? Y aparte es muy impresionante leer eso, porque hoy es muy fácil tomarse un avión y durante 1 hora y pico ver por la ventanilla del avión los rectangulitos perfectos de producción primaria de nuestra tierra, y pensar, hacer la multiplicación de los millones de dólares por año y la cantidad de años de acumulación de dólares en manos de unos pocos, ¿no? O agarrar rutas pavimentadas, la ruta 7, ya que dije dirección oeste, o ruta 8, ruta 9, ruta 5, ruta 3, ruta 2, kilómetros y kilómetros y kilómetros de llanura productiva, casi sin población, ¿no es cierto? Así que, bueno, fíjense de la riqueza de la que estamos hablando. Tal es así que cuando Napoleón invade España a principios del siglo XIX, España le pide ayuda militar al país más poderoso del mundo, Inglaterra. Inglaterra, lo digo medio como si fuera un argentino, ¿no? Y entonces Inglaterra le dice, bueno, te ayudo, pero te ayudo a liberarte de Napoleón, pero ¿viste las posesiones tuyas en América? Bueno, ¿sabés qué quiero? El libre comercio. Bueno, y así fue como, bueno, fíjense, digamos, ¿no? La liberación de los países sudamericanos, ¿no? De la colonia española, se dan más o menos todos al mismo tiempo, en 1810, 1811, 1813. Y bueno, Inglaterra empezó a comerciar libremente, ¿no? Alguno podría decir, bueno, que en 1810 pasamos de ser colonia española a colonia inglesa. Bueno, no es exactamente, la historia es muy compleja, pero vamos a seguir con nuestro recorrido
que me importa en este momento y en realidad por ahí acentuar en otros momentos históricos. Pero sí quería describir esta cuestión para que se entienda, porque nosotros tuvimos luego en 1800, luego de 1711, ¿no? En 1806 y 1807, como ustedes saben, las invasiones inglesas, ¿no? Bueno, ellas se fueron firmando tratados. 1806, 1807, 1809, hay tratados firmados. Y en 1824, fíjense cómo son las cosas, en 1824, como ustedes saben, se concreta el primer empréstito, el primer endeudamiento de la Argentina durante la presidencia de Rivadavia, que consistía en 1.000.000 de libras esterlinas, de las cuales llega la mitad, porque se cobraron por adelantado comisiones, intereses y demás, y llega la mitad al país con el objetivo de hacer obras, mejorar el puerto, y obras que nunca en realidad se hicieron, y además cuando fueron pasando los tiempos se terminó pagando más de 5 veces lo que se había concertado. Es decir que constituyó una forma de saqueo al país, ¿no? Saqueo al país. Y en 1825, sin entrar al detalle, ¿no? Porque quiero ir un poquito más adelante luego, pero yo les quiero mostrar el origen, ¿no? De cómo en los planes de dominación está la deuda, desde siempre. No es que empieza con la dictadura en 1976, ¿no? Bueno, entonces tenemos 1825, llega 1824 el primer empréstito, 1825 se firma el Tratado de Eterna Amistad, Tratado de Libre Comercio con Gran Bretaña y libre navegación de los ríos, que significaba algo así como que los barcos argentinos pueden navegar y comerciar libremente por los ríos interiores de Gran Bretaña, del mismo modo que los barcos británicos pueden navegar y comerciar libremente por nuestros ríos interiores. Yo nunca he visto ningún videíto de YouTube los barcos argentinos comerciando y navegando libremente por los ríos interiores de Gran Bretaña, y sí sabemos de la inversa. Por lo tanto, está claro que esto significa dominación comercial, financiera, política, geopolítica de un país sobre otro. Así las cosas, nuestro país fue un territorio saqueado permanentemente por los intereses británicos. Nuestras oligarquías despilfarraron recursos de manera continua, y el endeudamiento significó además una herramienta a través de la cual se cobraron continuamente intereses de esa deuda, que no fue para el pueblo sino para unos empleados, ¿no? Empleados de los británicos, operando en nuestro gobierno, ¿no es cierto? Recibiendo comisiones, ¿será? Así que bueno, ¿qué pasó con todo eso? Argentina terminó siendo un país primario, sin desarrollo, sin industria. Lo que necesitábamos lo importábamos a Gran Bretaña, a Estados Unidos. Y nuestros productos primarios sin valor agregado se exportaban a granel, ¿no? El plan de dominación perfecto. Ese
es el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Cuando les hablan de libre comercio, la economía libre, el mercado libre, bueno, de eso estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué significa? En ese intercambio, nosotros exportamos productos sin valor agregado e importamos productos con valor agregado, con valor trabajo incorporado. Eso significa una pérdida permanente por la balanza comercial, es decir, exportaciones menos importaciones, más los intereses de la deuda externa, más, bueno, vayamos un poquitito más adelante en la historia. Nosotros tenemos una dominación permanente desde el punto de vista comercial, entonces financiero, político, económico y también cultural, ¿no? Una dominación casi absoluta. Bueno, pasó... me parece importante saltar alguna etapa, porque si bien no son todos los periodos o subperiodos iguales, pero sí hay un corte cuando aparece Perón en la Argentina. Perón tenía estudiado, él fue como agregado militar a Europa a estudiar en distintas universidades para formarse cómo sería el rearme del mundo y la organización del mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Y él tenía estudiado un plan para que no nos hagan pagar, en palabras de él, ¿no? Para que no nos hagan pagar la Segunda Guerra como nos hicieron pagar la Primera, ¿no? Y bueno, cuando él, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, que luego durante su gobierno ascienden en rango a Ministerio de Trabajo, lo voy a decir ahora porque después con la complejidad de cosas se me va a pasar, con el gobierno de Macri volvió a bajar de Ministerio a Secretaría de Trabajo, y ahora con el gobierno de Alberto Fernández de nuevo vuelve a ascender de rango a ministerio. Una cosa impresionante. Bueno, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón empezó a mejorar las condiciones de trabajo de la clase obrera, y bueno, ahí es cuando se gana una popularidad muy importante, pero riesgosa para la oligarquía que manejaba nuestro país. Por eso es que lo meten preso y el pueblo reclama su liberación. Así surge el 17 de octubre de 1945, y luego entonces vienen las elecciones pedidas por Perón, y Perón asume como presidente, gana y asume como presidente en 1946. Acá viene el jugo de de algunas cuestiones que quiero contarles, porque Perón cuenta, dice: cuando yo asumí en el año 1946, hasta los alfileres que usaban las modistas eran importados. Se importaba de todo, las importaciones no estaban controladas, entonces, fíjense, estamos hablando de déficit comercial, ¿no? Siempre importaciones mayores a las exportaciones. Después teníamos una pérdida financiera terrible porque teníamos que pagar... bueno, decía... teníamos que pagar permanentemente intereses de las deudas externas contraídas en los periodos anteriores, de 1824. Teníamos que pagar flete para exportar nuestras materias primas, nuestra carne, nuestros alimentos, porque lo teníamos que colocar en barcos británicos y pagar seguro y reaseguro a empresas norteamericanas. Las empresas de servicios y los ferrocarriles eran todos británicos, con lo cual permanentemente teníamos un retiro de utilidades, de retiro de ganancias, ¿no? Retiro de remesas, se llama de distintas formas, por parte de las empresas extranjeras operando en nuestro país. Entonces, nosotros, cuenta Perón, teníamos ahí
una pila de 1,5 metros de alto de carpetas con planes de gobierno que conformarían luego el primer plan quinquenal que llevaría a la Argentina al pleno empleo y pondría en marcha muchas cuestiones que mejoran las condiciones sociales, económicas, financieras, políticas, comerciales y culturales de nuestro país. Pero no teníamos cómo financiarlo, dice Perón, por los motivos que enuncié recién, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se hace? Se procede, cuando Perón asume en 1946, procede a la nacionalización del Banco Central y los depósitos bancarios. Esto fue incluido en la Constitución de 1949 y decía que ¿para qué se hace? Para que el ahorro, el caudal de ahorro constante del pueblo argentino, es decir, la plata que los argentinos tenemos en los bancos, en vez de financiar la ganancia multimillonaria de la banca transnacional, que sea manejado por el Estado y dirigido a 3 canales de producción y distribución: al Ministerio de Obras Públicas para financiar obras de infraestructura, al Banco Hipotecario Nacional para construir viviendas y al Banco de Desarrollo Industrial para levantar industria. Así es como se pone en marcha una generación de empleo que fue muy importante. Ahí nosotros teníamos, dice Perón, casi 1 millón de personas que no tenían trabajo. ¿Cómo puede ser que exista eso en un país en el cual estaba todo por hacerse? ¿No es acaso obligación del gobierno crear eso? Ahí a Marcelo Combi, el titular de cátedra, le va a gustar que yo lea una descripción de Perón. Esto lo leo de mi ante. Bueno, ahí luchando con la memoria disponible del celular, porque me rompieron la camarita, la mandé a arreglar. Esto le va a gustar a Marcelo Combi, el titular de cátedra de Procesos Políticos y Económicos Mundiales. Miren, así lo describe Perón. Dice, indudablemente cuando lanzó el primer plan quinquenal, ¿no? Al lanzar esas 76.000 obras, todo se puso en movimiento, el país rompió la inercia, se puso en marcha un plan de desarrollo, pero un desarrollo planificado. La primera consecuencia fue que esos 800.000 desocupados que había antes se ocuparon en 2 o 3 meses. Cuando se ocuparon los 800.000 desocupados, los salarios subieron solos, porque cuando hay plena ocupación, al salario no hay que impulsarlo, sube solo. Claro, fíjense la explicación de lo que se llama el multiplicador keynesiano, impecable. Claro, cuando subieron los salarios, el poder adquisitivo de la masa popular, que es el verdadero consumo, se multiplicó varias veces. Al multiplicarse y subir el consumo, eso tonificó inmediatamente al comercio, que se apresó para satisfacer la demanda de ese consumo multiplicado. Eso demandó a la industria la transformación necesaria para la distribución por el comercio. En consecuencia, la industria se puso en marcha y todo el mundo comenzó a pensar en el desarrollo industrial. Tan pronto se puso en marcha la industria y comenzó a necesitar materia prima, la producción hubo de abastecérsela, y así el ciclo de la producción, la transformación, la distribución y el comercio quedaron en proceso de progreso, de aumento. ¿Sí? Así es como se diseña desde una política de Estado un plan de desarrollo para convertir a la Argentina en un país agropecuario, pero también industrial, tecnológico, científico, marítimo, aéreo, sin deuda externa y con una mejora en la distribución de los ingresos. Perón decía,
que se cortaría las manos antes que firmar un empréstito con el Fondo Monetario Internacional creado luego de la Segunda Guerra Mundial, en los acuerdos de posguerra. Se crea en el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y también se creó luego el Club de París. ¿Cómo vienen a funcionar? Vienen a funcionar como mecanismos de sometimiento, como habíamos visto en los planes anteriores. Bueno, el endeudamiento como mecanismo de dominación. Obviamente la distribución del ingreso que produce el gobierno de Perón también viene ligado a cuestiones estratégicas. Perón cuenta que los sindicatos no tenían estatus legal antes de su gobierno. Sí se les dio un rango legal durante su gobierno de 1946 a 1955. Recordemos que en 1949 tenemos una constitución que es derogada luego del derrocamiento de Perón en 1955. En esa evolución, en ese desarrollo, tenemos una serie de cuestiones sumamente importantes. Una, como ustedes saben, fue la gratuidad de la educación universitaria. La universidad comenzó a ser irrestricta, porque claro, antes solamente podía acceder a la universidad el oligarca, el que tenía plata para poder pagar. La población común no. Y gracias a haber quitado los aranceles a la universidad, en palabras de Perón, ¿no? Es decir, la universidad se llenó de hijos de obreros, ¿no es cierto? Esto le va a gustar a Marcelo Combi, el titular de cátedra, que recuerde eso en este momento, ¿no? Y bueno, así es que... bueno, ¿y qué pasó con el trabajo? Bueno, se puso la jornada limitada de 8 horas, ¿no? El sueldo anual complementario, el SAC, ¿no? Sueldo anual complementario, también llamado aguinaldo, las vacaciones pagas, el día de descanso. Y entonces, fíjense, una cosa que ahora parece natural, ¿no? Pero sin todo eso, un trabajador común... tengo que cortar de vuelta. Bueno, sigo peleando con la memoria. Bueno, entonces decía, fíjense una cosa, que un trabajador que se toma 2 semanas de vacaciones, de las 52 semanas del año, trabaja 50. ¿Cuánto cobraría sin la legislación peronista? Cobraría 50 semanas. En cambio, con la legislación peronista, ¿cuántas cobra? 52, porque tiene vacaciones pagas, más el sueldo anual complementario, que es un mes. O sea que cobra 52 y 4, 56 semanas. O sea, la diferencia de sueldos es 50 sueldos contra 56. Bueno, como ven, esto causa un profundo malestar en la oligarquía, en los sectores que no quieren ver la movilidad social ascendente. Y bueno, volvemos a tener dirigido desde Gran Bretaña un ataque a nuestro país. Esta vez la Fuerza Aérea, el 16 de junio, nuestra propia Fuerza Aérea, el 16 de junio de 1955 desata un bombardeo a la Plaza de Mayo, causando muertes, heridos, y además, bueno, un intento de asesinato al presidente. Es un bombardeo a la Plaza de Mayo y a la Casa de Gobierno. Y bueno, y el 16 de septiembre, nuestra Marina Nacional, nuestra propia Marina Nacional, que fue
que tuvo un impulso impresionante justamente gracias al gobierno de Perón, apunta con sus cañones al puerto de Buenos Aires y a las destilerías de La Plata, provocando la renuncia forzando la renuncia de Perón. Ahí vienen 18 años de proscripción del peronismo, pero bueno, atándolo a lo que me pide mi amigo Marcelo Combi, el titular de cátedra, es que lo que se hace en 1955 es, fíjense, derogar la Constitución de 1949, derogar la ley de promoción minera, promoción industrial, la ley del compra nacional, derogar toda la legislación peronista, desarmar la nacionalización del comercio exterior, que era el IAPI, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, que sirvió para para financiar el desarrollo de nuestra industria. Y bueno, y en 1956, ¿qué se hace? Se comienza de nuevo un ciclo de endeudamiento. Esta vez con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con el Club de París. Tenemos un ciclo de 45 años de endeudamiento, desde 1955 hasta el 2001, pero otra vez la memoria. Bueno, del mismo modo, si bien no fue todo un ciclo constante de endeudamiento permanente, de hecho con ILIA la deuda externa baja un poquito, pero el tema de la deuda externa no es un problema pesado, terrible para la Argentina, sino a partir de la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983. En 1976, cuando se produce de nuevo un derrocamiento, un golpe militar, cuando derrocan al gobierno de María Estela Martínez de Perón, Isabelita, en ese momento la deuda externa era de 7.000 millones de dólares. Y luego de la terrible dictadura cívico-militar, que incluye 30.000 desaparecidos, millones de libros quemados, persecuciones políticas permanentes, intervención a las universidades, que significa la apertura total de las importaciones, que significa la eliminación de los aranceles, de las retenciones, liberalización total del comercio exterior de la nación, destrucción de toda la legislación peronista, de nuevo, y además significa un mega endeudamiento que sí se produce, algo que hasta ese momento era inédito, esa velocidad, ¿no? Y lo que se hace durante la dictadura cívico-militar de 1976 a 1983, en el cual la deuda sube de 7.000 a 45.000 millones de dólares. Es decir, se multiplica casi que por 7, ¿no? Lo que se hace ahí es, se pone por primera vez, de una manera salvaje, lo que se llama el modelo de la valorización financiera o bicicleta financiera, que significa la libre entrada y salida de capitales especulativos del exterior, no capitales productivos, que sirven para producir, que son empresas que sirven para producir bienes y servicios. Capitales especulativos que entran dólares del exterior, se colocan en herramientas financieras con altas tasas de interés. Las tasas de interés generan un enriquecimiento rápido para estos capitales, pero las altas tasas de interés son una traba a la economía real, es decir, a la producción de bienes y servicios. Obviamente, cuando tenés una tasa de interés alta, no podés consumir en cuotas, porque te cobran altísimas tasas de interés. No podés pedir un préstamo porque no lo podés devolver, y así también para las empresas que tienen que comprar maquinaria, que tienen que hacer refacciones.
que tienen que hacer inversiones, y entonces, bueno, la actividad de la economía real no puede funcionar con estas altas tasas de interés que son al servicio del enriquecimiento financiero. Bueno, y así tenemos un incremento de la deuda externa terrible. Después viene cuando se interrumpe la dictadura cívico-militar, después de la guerra de Malvinas, también, ¿no? Un hecho tenebroso, terrible. Después de la guerra de Malvinas viene el gobierno de Alfonsín, durante el cual asciende la deuda externa desde 45.000 hasta 60.000 millones de dólares, producto de los intereses que no se pueden pagar. Y después viene otro ciclo en donde se vuelve a poner el modelo, porque con Alfonsín no estuvo tan fuerte el modelo de valorización financiera. Alfonsín fue, a mi modo de ver, un presidente nacionalista, un presidente patriota que intentó detener la destrucción, el saqueo y el endeudamiento de nuestro país. Y después viene, sí, un modelo terrible que fue el de Menem de la Rúa, ¿no? Una de las cosas que comienza con la dictadura es el vaciamiento, la destrucción y la desfinanciación de las empresas de servicios del Estado argentino. Todo lo que había estatizado Perón, ¿no? Porque eso se me pasó a decirlo, una de las cosas que hace Perón fue estatizar todas las empresas de servicios y los ferrocarriles, para además evitar que los ingleses nos retiren utilidades todos los años. Bueno, luego de la desfinanciación, la destrucción de las empresas de servicios del Estado, llega el año 1989, en el cual las empresas ya no andaban, luego de 13 años de destruirlas sistemáticamente. Alfonsín no pudo revertirlo esto, y en el año 1989 empieza con Menem de nuevo un proceso de destrucción terrible. Se venden todas las empresas de servicios, que constituyó en las privatizaciones, ¿no? De vuelta, el retiro de utilidades de empresas extranjeras, con la apertura total de la economía, y de nuevo el modelo de valorización financiera. La convertibilidad además consistió en la eliminación de herramientas de control y regulación del comercio exterior e interior también de la nación, quita de aranceles, quita de retenciones, desfinanciación total del Estado, y bueno, un endeudamiento que asciende durante el gobierno de Menem desde 60.000 hasta 150.000 millones de dólares, y luego con De la Rúa desde 150.000 hasta 220.000 millones de dólares, y alcanza Argentina la tercera cesación de pagos de su historia. La primera fue en 1890, la segunda en 1989, la que termina con el gobierno de Alfonsín, y la tercera, la más ruinosa de todas, la del 2001. ¿Por qué la más ruinosa de todas? Porque además tuvimos el desempleo récord de la historia de nuestro país. Muy rápidamente, con la apertura total de la economía que se hace con la convertibilidad, desde el 91 hasta el 95 tenemos un crecimiento del desempleo desde el 7% hasta el 18%, y la convertibilidad termina con 27% de desocupación. Así que bueno, vean cómo los sistemas de dominación son terribles. ¿Por qué? Porque, y termino con esto, que me gustaría de continuarlo si Marcelo me vuelve a invitar, porque el Fondo Monetario Internacional permanentemente exigía a la Argentina que para poder prestarnos más plata, obviamente, ¿cómo era el mecanismo? Había déficit comercial permanente, importaciones superiores a las exportaciones, retiro, de vuelta al pre-Perón, ¿no? Pero mucho más agravado. Extracción ilimitada de utilidades por parte de empresas extranjeras operando en nuestro país. Y además teníamos el modelo de valorización financiera, ¿no es cierto? Con entrada de dólares especulativos que se colocaban altísimas tasas de interés y de vuelta se retiraban del país. O sea, al país no le quedaba nada, se destruyó nuestra industria, se destruyó nuestro empleo, se endeudó al país
y se generó un mecanismo ruinoso de endeudamiento. Y como la convertibilidad significaba que un peso era igual a un dólar, es decir, y cada peso tenía que estar respaldado por un dólar en reservas, solamente se podía mantener con endeudamiento permanente. Así que, el Fondo Monetario Internacional, cada vez que nos tenía que prestar para que nosotros podamos seguir manteniendo ese modelo, hasta que explotó en el 2001, ¿no? Nos imponía condiciones. ¿Cuáles eran esas condiciones? Ajuste permanente. Recortar la inversión social, que significa salud, educación, transporte, turismo, ciencia y técnica, todo lo que tiene que ver para el pueblo, transporte, vivienda, urbanismo, agua potable, alcantarillado, todo lo que tiene que ver con inversión para el pueblo. Ajuste permanente. Es decir, ajusten porque nos tienen que pagar deuda a nosotros. Ese fue el mecanismo permanente para que se entienda de que el Fondo Monetario Internacional es en realidad una herramienta de dominación y saqueo en manos de los países dominantes, es decir, de Estados Unidos. Así que bueno, ojalá que Marcelito me invite de vuelta para poder complementar cómo sigue además la historia y poder ir analizando los detalles de cómo se va confrontando esta situación en distintos momentos posteriores de la historia. Y también, sacarle el jugo a repetir, digamos, cómo fue la convertibilidad, agregar más detalles a través de los cuales intento enriquecer la cátedra de procesos políticos y económicos mundiales. Gracias, Marcelo, por invitarme. Abrazos para todos. Bueno, estaba pegando las distintas partes de la filmación de ayer y me di cuenta que la verdad que debería complementar el tema deuda con unos minutitos más. Yo hablé de que cuando, digamos, del mecanismo a través del cual el Fondo Monetario Internacional, o sea, Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, destruía a la Argentina, ¿no? Porque cuando teníamos que financiar la convertibilidad, y Argentina le pedía préstamos al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional nos decía, no, ustedes tienen que ajustar. Ajustar significa reducir la inversión social del Estado, porque tienen que esa plata dárnosla a nosotros que nos deben plata, ¿no? Entonces las políticas de ajuste permanente, ¿no? El achicamiento del Estado, digamos, un periodo especialmente de 25 años, desde 1976 hasta el 2001, que desangró a la Argentina. Además de que se constituyó en un saqueo gigantesco. Pero bueno, ese mecanismo, por un lado, es importante que lo haya dicho, pero también, advertí que necesito decir una cosita más. ¿Cuál es? Bueno, cuando se tiene, digamos, ¿cuál es el problema de la deuda? El problema de la deuda, bueno, siguiendo incluso uniendo con la descripción que acabo de hacer, es que, por ejemplo, en los primeros años después de que Argentina comienza a recuperarse, es decir, Argentina sale de la convertibilidad en enero del 2002, y ahí Argentina comienza a recuperarse. Hay un montón de cosas que ojalá podamos hablar en otro encuentro, en otro video, en otro lo que sea. Pero Argentina comienza a recuperarse en enero del 2002. Después viene, como ustedes saben, el inicio de un periodo de 12 años, que fue cuando Néstor Kirchner dice: no vamos a pagar con el hambre de nuestro pueblo, los muertos no pagan, si quieren que les paguemos, déjennos primero crecer. Y se hizo de esa forma. Por eso en el 2005, de cosas que hablaremos en otro momento, ¿no? Por ahí también algo tendré que nombrar ahora. ¿Por qué? Porque el problema es que cuando tenés deuda, está muy mal
está muy mal. ¿Por qué lo voy a hacer ahora yo, a pesar de que está muy mal? Porque en este caso me parece que lo puedo visualizar, hacer ver, ¿no? Lo puedo visualizar. ¿Viste? Cuando vos usas mucho la tarjeta, al mes que viene te queda menos disponible, porque te van a descontar más de lo que gastaste mucho. Bueno, eso le pasa al Estado, al conjunto de la nación argentina, al conjunto del pueblo argentino, cuando tiene que asignar presupuesto. Presupuesto a inversión social, ¿no? Inversión social es educación, salud, ciencia y técnica, transporte, turismo, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, economía, finanzas, medio ambiente. Lo tengo todos acá en mis libros. Justo acá, así lo leo todo, ya que estoy. Bueno, ¿dónde estaba? Bueno, dije que lo tenía. No, pero sí le dije que lo tenía porque lo tenía a mano. Acá está. Acá está. Seguridad social, educación, cultura, salud, promoción y asistencia social, ciencia y técnica, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, trabajo, energía, combustible, minería, transporte, comunicaciones, agricultura, comercio, turismo, ecología, medio ambiente, industria, seguro, finanzas. Más servicio de defensa y seguridad, más administración gubernamental. Todo eso podríamos llamarlo inversión social. Pero si tenés mucha deuda que pagar, tenés que asignar menos a inversión social porque tenés que pagar deuda, ¿sí? Cuando con ese país tan endeudado, digamos, yo en las filmaciones de ayer lo dije en términos nominales. Ahora, ¿cuánto pesaba eso? Pesaba en el 160% de nuestro PBI, la deuda generada durante esos 25 años, del 76 al 2001. O sea que necesitábamos, para pagar la deuda equivalía a 1 año y medio de producción del conjunto del pueblo argentino para poder pagar esa deuda. Y los vencimientos de capital e intereses que se asignaban en el presupuesto pesaban un 25% del gasto total. O sea que quedaba solamente un 75% para inversión social. Por eso es tan importante desendeudarse o estar desendeudado, ¿no? El periodo que empieza en el 2003 con Néstor Kirchner, a partir de, en el 2005, Néstor Kirchner, el gobierno de Néstor Kirchner le paga 10.000 millones de dólares todos juntos al Fondo Monetario Internacional y se lo saca de encima para siempre. Después pasaron cosas. Después vino el gobierno de Macri, que volvió al Fondo Monetario Internacional. Era obvio que era obvio. Era un empleado Macri fue empleado de ellos. Y ahí comienza, digamos, la reestructuración de la deuda que se hace en el 2005, después que se completa en el 2010, más un periodo de crecimiento que tiene que ver con las finanzas externas del país, ¿no? Porque, digamos, cuando se aplica un modelo económico, ¿no? que aplica proteccionismo, es decir, controla, administra el comercio exterior, ¿no? Administrando el comercio exterior, disminuyen las importaciones de bienes transables, que son los bienes que nosotros podemos producir. Entonces eso, además de proteger nuestra industria generadora de empleo, impide que se vaya plata del país pagando cosas que nosotros mismos podemos producir. Y con un montón de medidas, digamos, que el Estado aplicó, que se fortaleció, que recaudó mucha plata y que redujo la fuga de divisas del país. Entre ellas, obviamente, cortó con el modelo de la bicicleta financiera, el modelo de la valorización financiera. La deuda fue bajando, y cuando termina el gobierno de Cristina Fernández, en el 2015, en diciembre del 2015, la deuda externa en moneda extranjera, que es la que pesa es la que compromete la soberanía política y la independencia económica, era del 12% del PBI. O sea, se habla de que la deuda cuando termina el gobierno de Cristina era del 45%, pero la deuda total, y mucho de eso es deuda intraestado, eso no compromete la soberanía política y la independencia económica.
La deuda externa en moneda extranjera, sí. Y eso era de apenas el 12% del PBI. Y por eso en el presupuesto de gasto público, lo que era asignado a deuda era menos del 8%. ¿Se acuerdan que lo dije que cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner era el 25%? Bueno, cuando termina el gobierno de Cristina era de menos del 8%. O sea, el 92% de la plata que recauda el Estado podía asignarse a inversión social. O sea, fíjense cuán importante que es la deuda para conducir un proceso, un periodo, una etapa de crecimiento, de desarrollo y de mejoras para el conjunto del pueblo, ¿no es cierto? Porque a menor deuda, menos hay que asignar a pago de deuda y entonces más queda para inversión social. Así que bueno, esto me gustaría complementarlo en otra clase, pero bueno, quería, digamos, complementarlo con este tema, ¿no? de la deuda. ¿Cuál es el problema? Además, a la hora de hacer un presupuesto, el presupuesto de gasto, ¿dónde va la plata? ¿No? O sea, tenemos varios temas. Yo justo estoy haciendo mi tesis de doctorado, comparando la estructura fiscal argentina contra la estructura fiscal francesa. Entonces estoy analizando todos los impuestos de los distintos niveles, cuáles son los impuestos progresivos, los impuestos regresivos, bla, 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 ¿no? Bueno, de toda la plata que recauda el Estado del conjunto del pueblo argentino, ¿a dónde se dirige? Tenemos dos cosas: inversión social, que es todo lo que les dije, más lo que leí, o deuda pública, ¿no? Entonces, a menor deuda, más se puede asignar a inversión social. Eso es fundamentalmente lo que quería transmitirles. Bueno, ahora sí, voy a agregar este video, pego y lo subo. Abrazo para todos y gracias, Marcelito.